se nos da f de x iguales x al cuadrado menos 4x menos 5, y se le pide que determine f de la cantidad x más h, y f de la cantidad x más h menos f de x. Comencemos por determinar f de la cantidad x más h. Lo que significa que la entrada en la función f es ahora la cantidad x más h, lo que significa donde quiera vemos una x en f de x, la sustituimos por la cantidad x más h, aquí, aquí y aquí. F de la cantidad x más h es igual al cuadrado de x más h. Menos 4 veces la cantidad x más h. Menos 5. Y ahora vamos a simplificarlo. Primero cuadremos la cantidad x más h. El cuadrado de la cantidad x plus h nos da 2 factores de x más h. Y luego multiplicando los dos binomios, tenemos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. X veces x es igual a x al cuadrado, más x veces h nos da más hx. Y ahora distribuir h por x nos da más hx de nuevo. Y h por h es igual a h al cuadrado, dándonos más h al cuadrado. Y luego para nuestro menos 4 veces cantidad x más h, pensamos en distribuir negativo 4. Negativo 4 veces x es igual a 4x negativo, dándonos menos 4x. Y menos 4 veces h es 4 horas negativo, dándonos menos 4 horas y no lo olvides, todavía tenemos menos 5. El último paso es combinar términos semejantes. Y ahora combinamos términos semejantes. Solo tenemos dos términos similares. Podemos combinar hx plus hx, lo que nos da 2hx. Así que f de la cantidad x plus h es igual a x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado. Menos 4x menos 4 horas menos 5. Minus 5. Y ahora se nos pide que encontremos f de la cantidad x más h menos f de x. Así que f de la cantidad x más h menos f de x es igual a, bueno, acabamos de encontrar f de la cantidad x más h, lo que nos da x al cuadrado más 2hx. Más h al cuadrado menos 4x menos 4 horas menos 5. Y luego menos f de x. Así que ahora restamos. F de x es igual a x cuadrado menos 4x menos 5, dándonos menos la cantidad x al cuadrado menos 4x menos 5. Es importante que tengamos esta función entre paréntesis para que restemos toda la función. Y ahora queremos borrar los paréntesis. Y podemos pensar en restar cada término, o si es útil, puede pensar en distribuir un negativo. Así que f de la cantidad x más h menos f de x es igual a x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado. Menos 4x menos 4 horas menos 5. Y luego menos x al cuadrado, o negativo 1 veces x al cuadrado, nos da menos x al cuadrado. Y luego menos 4x negativo, o negativo 1 veces negativo 4x, nos da 4x positivo, o más 4x. Y finalmente, menos 5, o negativo 1 por negativo 5, nos da 5 positivo o más 5. Y de nuevo, el último paso aquí es combinar términos semejantes. Tenemos dos términos x al cuadrado. Dos términos x, así como dos constantes. X al cuadrado menos x cuadrado es 0. Negativo 4x más 4x también es 0. Y menos 5 más 5 también es 0. Nos quedamos con 2hx más h al cuadrado menos 4 horas. Que escribiré como h cuadrado más 2hx menos 4 horas. Y de nuevo, esto es f de la cantidad x más h menos f de x. Espero que esto te haya resultado útil.